Cuando ya termina la jornada y el sol comienza a esconderse en el horizonte lejano, hombres y mujeres regresan a sus hogares con el deseo de llegar pronto a casa y descansar. Entre ellos, unos pocos escuchan una voz imperceptible que repite incansablemente: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y dejando de lado el calor y la comodidad, alistan su cuerpo y su alma y salen a cumplir el mandamiento. Luego de predicar durante un tiempo en Talca, el hermano Crisólogo Maldonado regresa a Santiago. Recibe entonces una revelación. En esta, él se encuentra nuevamente en Talca y ve una gran cantidad de pollos, pollitos y gallinas, una gran pía de maíz entero y otra de maíz partido. Él preguntó: «Señor, ¿qué es esto que me muestras?». Luego oyó una voz que le dice: «Estas son las almas que se convertirán a mí y tú las tienes que alimentar y cuidar». A lo que él respondió: «Señor, yo no soy capaz, manda a otros hermanos». Pero la voz dijo: «Esos no me sirven». ¿Cuántas almas se convirtieron al sermón de Pedro? Y agregó la voz: «¿Quieres conocer a Pedro? Es el que viene ahí», mostrándole a un hombre humilde, vestido con una modesta túnica y de baja estatura. Fue así como el hermano Maldonado entendió que era Dios el que obraba y que usaba a quien quería. Ya estando en Talca, el hermano Maldonado junto al hermano Mejías visitan a una señora muy enferma. La ungen, pero no sana. Prometen visitarla al día siguiente y deciden entonces hacer una vigilia con ayuno. Pero la señora muere durante la mañana. Por la noche, al llegar los hermanos, sienten de parte de Dios ungirla y lavarle los pies en agua caliente. El hermano Mejías la unge y el hermano Crisólogo lava sus pies. Ve entonces el hermano Mejías una luz y entendió que el espíritu volvía en ella. La luz bajó, ella resolló y volvió. Se sentó, comió un huevo crudo con sal y luego se levantó. Comenzaban los años 20 y dada la situación económica de nuestro país, la hermana Perpetua Ortiz de Pavés y otras 3 hermanas se reunían todos los días lunes en la tarde a confeccionar alguna ropita o costuras que más tarde ellas se entregaban en el barrio Matadero a personas desvalidas. En el año 1920, nuestro amado pastor Pavés, al ver el fruto y el trabajo de las hermanas, forma oficialmente el grupo de señoras. O hay cosas que no hacen tumbar. Si el Señor no me contesta, no vengo más. O no voy más al local. Aquí está el refugio de mi hermana amada.
Dorcas funciona también en base a estar bien comprometida con la obra del Señor y ayudar al pastor de la iglesia, tanto en la predicación, en la oración, en el ayuno, visitar a los enfermos, asistir a las viudas y también cumplir con el rol que dice la palabra del Señor, como Dorcas, trabajar en lo material, haciendo algunas cosas con nuestras manos en beneficio también de la obra del Señor. Como mujeres casadas, someterse a su marido, amar a sus hijos y ser responsables también, tanto en las cosas de Dios como en el hogar también, no descuidando el hogar para no dejar de lado los servicios del Señor. Tiene que ir a la par, y eso va en la enseñanza que siempre estamos procurando entregar en cada clase de Dorcas, para que el Evangelio del Señor no sea blasfemado de ninguna manera, en el sentido que hay esposos que no son convertidos y la hermana, por la fidelidad de ella, pueda también ganar a su esposo. En los años 30 este grupo de señoras pasó a llamarse Hermanas Lidias, adoptando en los 60 el nombre por el que se le conoce hasta hoy, Hermanas Dorcas. Se despierta en la iglesia el anhelo de que el mundo conozca a Jesús como Salvador. Con este fin se inicia el trabajo misionero a través del país, abarcando desde Talca hasta Santiago. Dios honra a la iglesia con su primer misionero, el hermano Aníbal Vilches, quien en 1920 parte a Caimanes a evangelizar todo el interior de la Cuarta Región, siendo honrado pastor en el año 1924. Se entregan los campos de Talca y San Bernardo para el pastorado, honrando en San Bernardo el Señor al hermano Oraldo Rojas, quien es parte de los fundadores de nuestra iglesia. La predicación a la calle pasa a ser uno de los servicios más importantes de la iglesia. Respaldando este servicio, el pastor Pavés constituye el grupo de voluntarios. Bueno, yo creo que el espíritu mismo de su formación tuvo como principal objetivo de este cuerpo la predicación del Evangelio al aire libre. El voluntario, como su nombre lo señala, es un fiel creyente del Señor, alguien que está dispuesto a ir donde el Señor lo mande, no importando ni el tiempo ni el lugar. El voluntario es también una persona que siempre dice amén cuando es enviado, porque considera al Señor como su proveedor. Nunca va a mirar qué gastos, qué sacrificios le pueda significar esta decisión, sino que siempre va a estar dispuesto a prestar el máximo de su colaboración. Aprovechando el ímpetu y vigor de la juventud, se forma el grupo de jóvenes. Lo más importante ha sido de predicar. Y el lema que tiene el grupo de jóvenes es predicar. Pero su palabra dice claramente: clama a mí y yo te responderé y te mostraré las cosas grandes y ocultas las cuales tú no conoces. Ahora, dentro de podríamos decir, de la función que tiene el grupo de jóvenes, es formar, es un grupo de formación. Aquí se van formando los jóvenes que van entrando entre 16 y 18 años, se van formando como futuros hermanos dentro de la iglesia. Se les va enseñando para ver, primero que nada, cómo es el comportamiento dentro del grupo de jóvenes.
cómo el comportamiento dentro de la iglesia, cómo él tiene que manejarse en su clase, cómo tiene que después cuando vaya a la universidad, cómo tiene que manejarse en el colegio, cómo va a tener que manejarse después cuando salga a trabajar. Y después cuando se case, cómo tiene que ser como papá, cómo va a tener que ser como esposo. Y así se va la enseñanza que recibe dentro del grupo de jóvenes en esos días. Mirá cómo andéis, como sabio, no como necio, redimid del tiempo porque los días son malos y no me vivir con su salvación, ¿o no? Claro. Claro. Yo sé en quién He creído. y sé que mi Redentor, ya, así, eso lo enseñé yo a todos los jóvenes. A raíz de este gran despertar espiritual y del fervor con que se anuncia el Evangelio, la sociedad se conmociona, la prensa, los médicos e incluso la policía persiguen la iglesia. Te metían en una celda, metían 6, 7 canutos que pillaban en un punto de predicación ahí, hasta con los cabros chicos, en una celda donde habían 20, 30 borrachos, prostitutas, ladrones. Y los hermanos seguían testificando, orando y cantando. ¿Y tú crees que salían los mismos 7 de la celda? No sé, mira, claro, estar metido en el tema, uno no piensa eso, o sea, piensa que ha sido objeto de una injusticia, un atropello y todo, y ya, y canta para consolarse y llora al Señor porque se siente también un mártir, un perseguido, porque también todo, ahí se desarrolla el síndrome de la persecución, el complejo del perseguido, muchas cosas pueden pasar por la mente humana, pero Dios estaba cumpliendo un propósito. ¿Cuánta de esa gente salía convertida? ¿O cuántas de esas gentes por primera vez escuchaba que alguien los trataba de hermanos? Les devolvía la dignidad de ser humano. Los trataba de igual a igual. Oraba con él, cantaba con él. Le ponía las manos sobre sus enfermedades. Eso, a lo mejor la policía con eso hizo un trabajo diacónico. Llegó el día martes, salimos a la esquina de ahí de pasar al taxibús, subimos al taxibús y ahora yo no me preocupé para dónde ir. Llegamos a Francisco San Diego y bajamos ahí. San Diego para mí era una calle nueva porque yo no conocía San Diego, yo conocía a Arturo Prat. Lo bajamos ahí, lo fuimos a la Plaza de Hermanos Mate y nos sentamos ahí. Estuvimos un rato ahí conversando. Enseguida sacó el Nuevo Testamento, sacó una hojita que había ahí en el centro. Dice, hoy día corresponde a Arturo Prat con placer, pero es temprano todavía. Volvió a encontrar el reloj, me dijo, ya, van a ser las 7 de estar allá. Nos levantamos de ahí y salimos por un pasaje así que se llama Bío Bío. Llegamos a la esquina y giramos hacia el sur. Llegamos a la esquina de Arturo Prat con placer, como fue esa esquina, y hay 4 varones ahí con las manitos por detrás, seguro que estaban pidiendo la bendición. Bueno, llegamos ahí, llegó el primer Gami, saluda al primer hermano, más tarde hermano, más tarde hermano, más tarde hermano. Cuando saludó el cuarto, yo estaba llegando ahí al grupo. Enseguida hace así con la mano y dice, un obrero para la viña del Señor. ¿Sabe que cayeron 3000 watts sobre mi cabecita y pasaron haciendo una barrida hacia abajo? Según yo, no me quedaba una pieza de ropa encima, en mi cuerpo. Inmediato ese golpe de 3000 watts era el bautismo del Espíritu Santo en mi ser. Y la tierna voz del Salvador a mí me habló conmovida en el mismo instante. Porque esos hermanos que estaban ahí empezaron a cantar ese himno. Primera vez que yo escuchaba la tierna voz del Salvador. Y esa tierna voz del Salvador me decía que el médico de amor da a los muertos vida. Y en ese mismo instante yo fui pasado de muerte a vida porque llegué hasta ahí muerto en delitos y pecados.
Y me dice la tierna voz de mi Salvador que mis culpas han sido borradas, que su voz hoy te lo pregona. Recibe sí su bendición y goza la corona. Y me aferro a ese mensaje como un poste de alumbrado público y fui transformado instantáneamente. Ahora, si estos hermanos que llegan a ese punto de obligación no lo hubieran hecho, ¿habría alcanzado misericordia de Dios? Sería todavía un perdido. Y de ahí hasta hoy han transcurrido 42 años, 9 meses cumplidos. Y a mí me parece que el Señor me salvó la semana pasada, no. Yo hasta hoy, para la gloria del Señor, no sé de decaimiento ni de saliendo. No sé lo que sea eso. Ni espero saberlo hasta que llegue a la gloria eterna. Nuestro pastor Gómez, viendo la necesidad de anunciar el Evangelio y llegar a toda la gente, decide formar el grupo de hermanas Dorcas voluntarias. Y se juntaban acá en el templo, y las reunía el día viernes, y salían desde acá ellas enviadas, y se juntaban, o sea, salían y se llegaban, por ejemplo, por Arturo Prat hasta la Alameda. Y allá ellas predicaban, hacían su trabajo de predicación, y enseguida en algún lugar ellas entregaban el trabajo. Siempre se comienza a las 2:30, ¿ya? Y se visitan todos los locales de la iglesia y se hace una predicación más extensa, siempre el grupo un poquito más alejado del local. Y dentro del grupo se reparten tratados, ¿ya? Tratados, se reparte a la gente. Y también se visitan a los enfermos. Se trata de poder predicar la mayor parte del lugar. Entonces me dice una hermana anciana que con ella me crié, gracias a Dios. Predique. A ver, le digo, yo no sé decir nada. Entonces me empiezan ellas a decir de atrás, hable, porque antes usted sabe, orden, y usted tenía que obedecer. Y yo soy el camino, la verdad. Y yo me daba vuelta así, yo soy el camino, y la verdad. Y de repente como que siento que hay algo tan grande del cielo se abre y me dice, no eres capaz tú de contar lo que yo hice contigo. Y no supe más. De ese momento nunca más, por misericordia de Dios, por lástima, me pude quedar. Vino la prueba, no había dinero, pero nosotros, mis 3 niñas y una solita recuerda con mi plan. No importaba, que ya había llegado lo más grande, la alegría, la paz, la felicidad, que usted no la encuentra en ningún lugar. Hasta la década del 60, las señoritas de la iglesia solo tenían reuniones esporádicas. Nuestro pastor decide entonces establecer actividades permanentes para ellas, formando así el grupo de señoritas. El que estén aparte, activando de una manera distinta, en primer lugar es valorarlas, saber de que ellas existen dentro del pueblo y que aún a la edad que tienen pueden servir a Dios y ser fieles a Dios y pueden vivir dentro del pueblo cristiano, hacer un trabajo para el Señor que es bien valorado. La primera enseñanza, cómo teníamos que comportarnos dentro del grupo,
como hijas de Dios, como señoritas. Había una hermana que nos hablaba mucho de los salmos, me acuerdo, de cómo teníamos que buscar al Señor, de pedirle esposo al Señor, de que nuestro futuro estaba asegurado en las manos del Señor, en las manos de Dios, por nuestra, si nosotros nos dedicábamos a servirle a Él en forma incondicional, el Señor aseguraba nuestra vida, nuestro futuro. El día domingo a las 2:30, que hacemos un trabajo corto de predicación, hasta las 3:30, y ya hay una reunión. Después viene la reunión que la toman, bueno, las predicadoras que hay, de enseñanza, predicación de enseñanza, y del trabajo de predicación, que también lo valoramos mucho nosotras, porque nosotros entendemos que el Evangelio, para empezar, es por testimonio, y eso es el Evangelio, llamar a las almas, a las personas, a rescatarlas para que el Señor las salve, para que haga una obra en ellos, los cambie. Entonces, por eso vemos que es tan importante esa parte de la predicación, y algo que no se puede hacer en la semana por las distintas actividades, pero que tratamos en sí de hacerlo, y a ella les gusta. Antes de esta década, las misiones eran exclusivas de los grupos masculinos. Incentivado por hacer extensa esta bendición a las hermanas, el pastor Gómez envía los primeros grupos de Dorcas y señoritas en misión de confraternidad, abriendo así el trabajo misionero a toda la iglesia. La iglesia vuelve a recibir la conferencia en el año 1968, siendo de mucha bendición para Sargento Aldea. Era un día jueves, me recuerdo yo, si no estoy equivocado, la fecha fue un 19 de marzo del año 81. Estábamos en Nataniel con Placer. Estaba el hermano Juan Segura, estaba la hermana Carmen de Verdugo, la hermana Mantina y yo. Estábamos esperando a alguien que llegara para tomar el grupo. Miraba hacia Franklin y venía el hermano Juan Pereira. Si yo tengo que decir algo de mi padre, que él fue un hombre fiel en la oración, fiel en su forma de servirle al Señor. Él dejaba todo por el Señor. Llegó el hermano Juan Pereira y dijo, bueno, vamos a empezar este servicio. Vamos a empezar con la alabanza 312, y pidió la bendición y hizo una cosa, ahí, y se empezó a ir de espaldas. Pero gracias a Dios que nosotros con el hermano Juan Segura estuvimos atentos, lo tomamos y lo bajamos despacito al suelo, le soltamos la corbata, le soltamos la camisa porque estaba ahogado. Pero como nosotros no teníamos idea de qué realmente se trataba. Bueno, corría a San Diego, conseguí un taxi, lo echamos arriba, lo sentamos en el asiento trasero y yo me senté. Y él con los pies hacia allá y su cabeza aquí, allá en mi falda yo. Y yo le empecé a hacer respiración por la boca. Llegamos a la posta y yo me bajé, lo dejé con cuidado, parto corriendo hacia adentro a la posta y digo, traigo un enfermo grave, necesito una camilla. Pero todas las cosas eran de Dios. Porque usted va a una posta y no la atiende nadie. Y ese día al tiro salió un enfermero con una camilla y lo echamos arriba. Y uno con los nervios no se da cuenta qué es lo que está pasando realmente. Y uno tampoco quería que mi hermano se muriera. Y cuando lo echamos en la camilla y lo empezaron a subir, se le cayó el brazo. Yo dije que la cosa no está buena. Ya,
Lo entraron, como a los 5 minutos salió un médico y dijo, ¿quién viene con esta persona? Yo. A ver, ¿qué pasó? Y yo le expliqué lo que nosotros somos evangélicos, estamos en tal y tal parte, pasó esto, y ya me dijo, esta persona ingresó muerta aquí. Y en eso llegó el guía. Enseguida salió el médico y me dijo, toma, ahí tenéis toda la ropa. Me entregó toda la ropa del hermano Juan Valera, así un montón nomás. Así que yo metí la ropa ahí y me dijo el hermano, el guía, vamos a ir a avisar al esposo. El hermano Gabriel, que él era el hermano guía y en departamental. Él me llamó y me dice, hermana Elizabeth, se nos fue el hermano Juanito. Así me dijo él. Me quedó una paz tan grande en mi corazón, porque mi padre se murió haciendo lo que a él más le gustaba. Y lo que más le gustaba a él era predicar el evangelio. Eso me dio una paz y una tranquilidad que sé que él cumplió. Puede haber tenido, como todos nosotros los seres humanos, defectos, porque nadie es perfecto, pero su fe y su amor hacia Dios fue lo más grande en la vida de mi padre. En el año 1982, el pastor José Gómez, viéndose imposibilitado de atender a la iglesia por su enfermedad, pone su cargo a disposición, culminando así 30 años de ministerio. Se hace cargo de la iglesia de Sargento Aldea en el periodo de enfermedad de nuestro pastor Saavedra. En esta época cumple funciones como director y editor de la revista Fuego de Pentecostés. Tuvo de Dios la inspiración de alcanzar niños para Cristo, impulsando las clases bíblicas visualizadas. Observó la necesidad e importancia que las personas tuvieran un ejemplar de la Biblia, aportando constantemente al ministerio de la Sociedad Bíblica Chilena, formando parte de su directorio. De manera silenciosa y sin alardes, apoyó el crecimiento de iglesias, obras misioneras y constante preocupación por el prójimo. Sobre la pared de su oficina destacaba el texto: «Bueno es esperar callando en la salud de Jehová», verso que refleja su carácter como cristiano. En este periodo, la iglesia llegó a tener 24 locales, construyéndose La Musa, San Francisco, Sierra Bella, Maestranza, San Nicolás, La Central, Departamental, La Victoria, Magallanes, Moneda, San Joaquín y Los Nogales. Además, se entregan al ministerio los campos de Curacaví, Rosenblit en 2 oportunidades, Ñuñoa, Peñalolén y Pudahuel. En el año 1986, el Señor lo llama a su presencia. En su reemplazo, el Señor honra al pastor Eduardo Valencia Martínez, quien, viendo la necesidad de un espacio para la juventud, motiva la participación de ésta en los grupos de jóvenes, señoritas y ciclistas, llegando en algunos casos a sobrepasar los 100 participantes en cada cuerpo. Alabaré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Este versículo se hace una realidad en nuestra iglesia al formarse coros en todos los locales, que a lo largo de todo el año expresan su gratitud en las reuniones generales en el templo central en forma rotativa. Los niños también se hacen parte en este sentir, dando vida al emblemático coro de niños, siendo este el semillero del coro general de la iglesia.
5 años. Y mi hermano, el otro tenía 7. Y que lo tomó de la mano y partió. Y se fue, salió a la casa para allá a tirarse el carro con sus 2 hijos. Entonces ella se va por ahí y pasó por la plaza y vio que estaban predicando. O sea, oyó eso. Con los 2 niños de la mano, ese que vio ahí todo, se puso a escuchar un rato, que salió un hermano a predicar, todo eso. Después que predicó un poco, ese cree que tal vez habrá un alma muy afligida, muy angustiada, tal vez con el deseo de quitarse la vida. ¿Quién sabía eso? Solo Dios. ¿Ves? Y le dijo, sepa que en este momento aquí está Jesús, Él le puede ayudar y la puede salvar. Dice mi mamá que son todos los niños, pero que se acuerda ella, y se puso, fue todo el llanto. Ahí llegó ella, aceptó al Señor, ahí entraron todo el Evangelio. Entonces yo dije, ¿por qué mi mamá se cambió de religión? A pesar que no había nunca misa. Y yo tenía 14 años. Entonces viene yo le dije, aquí el Señor. Le dije, yo quiero que tú me respondas y me digas si es el Evangelio o es el católico. Una noche tengo un sueño. Y veo, yo estoy sentada aquí, puesta para acá, en el sueño, y veo en una nube que está el Señor. Entonces viene, levanta su mano, él dice, este es mi camino. Está en el Nuevo Testamento, el azul. Ese fue un sueño. Nunca más he dejado el Evangelio. Llevo 74 años dentro de la iglesia, gente donde con toda honra. Han venido remesones, han venido muchas cosas. Se pasan calumnias, se pasan muchas cosas, pero hay que aprender a callar y mirar y entregarle la carga al Señor. El líder espiritual de la iglesia pentecostal, reverendo Willis Hoover, comienza a sufrir deterioro en su salud. Por esto la misión le asigna 2 ayudantes, el pastor Pavés y el pastor Umaña. Este último se distancia de la visión del pastor Hoover, culminando en la división de la iglesia en el año 1934. En la década del 30, entre el año 20 y el año 30, con la gran crisis, con el surgimiento de los fascismos, de los movimientos nacionalistas, de los cuales Arturo Alessandri Palma es una temprana expresión apoyada por los evangélicos, particularmente por una rama de la Iglesia Metodista Pentecostal, encabezada por Manuel Umaña Salinas. Esta fuerza, esta cosa del nacionalismo empieza también a provocar un quiebre al interior de la Iglesia Metodista Pentecostal. Hoover representa lo ortodoxo, lo foráneo, lo ajeno. Umaña, una iglesia chilena criolla nacionalista. Y el tema se va a agudizar más aún con la llegada de un cirquero de Concepción, Genaro Ríos, que descubre las posibilidades psicológicas del pueblo al adaptar toda la himnología de origen europeo, americano, con ritmos criollos. La iglesia en Sargento Aldea sufre la pérdida de su siervo. Fue el primer diácono pentecostal chileno ordenado por el reverendo Willis Hoover en 1911 y ascendido al rango de presbítero en 1915. La iglesia en Santiago, después del mes de septiembre de 1909, empezó a realizar reuniones los días martes, jueves y domingo. Dios inspira a nuestro amado pastor Pavés a reunirse con los hermanos cada domingo de madrugada para comenzar el día con una oración de 1 hora. Esto con el propósito de pedir la dirección divina en los servicios del día. Nuestro pastor instruye la realización de la escuela dominical, la predicación en la tarde y la reunión de la noche. En su ministerio entregó los campos de Buin, San Bernardo y Talca. Fue noble en su ideal espiritual, dejando al término de su carrera miles de creyentes. Uno de sus últimos mensajes fue trabajar por la salvación de 10.000 almas para Cristo. El 16 de noviembre de 1933 predicó su último sermón. El 28 de noviembre fue llamado a la presencia del Señor. El hermano Juan Luis Saavedra, que por la enfermedad había sido su ayudante, es designado pastor de la iglesia.
A pesar de la división de la iglesia, Sargento Aldea continúa creciendo en gracia, virtud y número, entregando 3 nuevos campos y pastores al ministerio: Puente Alto con el hermano Manuel Farías, La Cisterna, ex Callejón Loovalle, con el hermano Manuel Briones, y Ñuñoa con el hermano Arturo Espinosa. En 1930 nace el Coro General de la Iglesia. Desde los tiempos del pueblo de Israel se alababa al Señor, se cantaba a Dios, y eso mismo permitía el transmitir un mensaje de gratitud, de alabanza a la congregación, enseñarle a la congregación cómo Dios anhela que se le alabe, y el sentir de la alabanza, sintiendo lo que se está cantando. Toda la alabanza siempre lleva un mensaje, transmite una intención, pero lo más maravilloso que nosotros hacemos aquí a través de esta alabanza, el canto, es glorificar a Dios con nuestro espíritu, alma y cuerpo, y lo otro, a través de ello mismo, bendecir a los que escuchan, entregándole un mensaje. Porque el alabar al Señor ciertamente es una honra que Dios concede, no a todos, pero como instrumentos del Señor, para así poder también bendecir a la iglesia. Nosotros vemos que a veces en la reunión el mensaje lleva un tenor, está entregando el mensaje de salvación. También el coro elige algunos signos para apoyar precisamente el mensaje que ha sido entregado. Y tenemos experiencia de algunos hermanos coristas, incluso uno de ellos, nuestro hermano Alcide Bastía, que él, cuando llegó a la iglesia en la primera reunión, escucha la alabanza, lleno de angustia y temor, sembraba y oscuraba. Y ese fue el mensaje que reflejó su vida. Él era cantante de algún conjunto, y este mensaje le reveló como que su vida iba en una brava tempestad, y lo que hizo, rendirse a Cristo. Y hoy le vemos que lleva cuántos años, muchos años cantando en el coro. Porque esa es la gracia de Dios reflejada a través de la alabanza, entregando un mensaje para alcanzar a la salud. En el paseo anual de 1934, unos hermanos se acercan al pastor Saavedra a plantearle sus deseos de anunciar el Evangelio en sus bicicletas. Cuando se fundó el grupo de ciclistas, nació con el objetivo, como todos nosotros sabemos, de llegar donde el hermano pedestre no llegaba. En una de estas misiones estábamos ahí todos con hambre. Dijo el jefe: junten todo lo que haya. Si alguien tiene un pedacito de queso, un pedacito de pan, si tienen una presita de ave, había un platillito así de eso que siempre ponen en la mesa para el pan. Dijo: pónganlo aquí. Y dijo: ahora vamos a pedir la bendición para que el Señor multiplique este alimento. Y un hermano dote, que era un hermano macizo, grande, se quedó de pie. Dijo: si yo me como ese plato y quedo con hambre, ¿cuándo va a alcanzar para todos? Se pidió la bendición. Ya, hermano, sírvanse ustedes. Los hermanos comían todo y el plato estaba intacto. Y suelta el llanto al hermano dote, que era un hombre rudo. Se pone a llorar y dice: ahora creo.
el Señor multiplicó los panes, los 5 panes. Y ahora, hermano Dote, sírvase y no dude, le dijo el jefe. Y alcanzó para todo, para él también. Y yo creo que lo principal es que tener un llamado del Señor para nuestras vidas y también como consecuencia de eso estar muchas veces dispuestos a esforzarnos en llevar la palabra del Señor, porque a veces, sobre todo sobre nuestras bicicletas, a veces llega el momento en que las fuerzas desde el punto de vista humano ya no dan más, y ahí es cuando uno le pide al Señor: Señor, dame fuerza para cumplir con lo que me ha sido encomendado. Y en ese sentido hay que tener la disposición también de sufrir por la causa del Señor, de ser esforzado, y eso yo creo que también es una característica que el Señor, como conoce a sus hijos, Él también los llama cuando están tienen ese enfoque de servir al Señor también, en terreno, digo. Si Él me llama, estoy listo. Si Él me llama a su viña a trabajar, yo estaré en la viña trabajando, en la viña del Señor. Yo estaré en la viña trabajando, en la viña del Señor. Esta tarde yo alabo y bendigo el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, por cuanto nos permite llegar a este lugar, Trayéndole este mensaje a la puerta de su hogar, pero muy especialmente a la puerta de su corazón. Que el alma que escucha el consejo de Dios para su vida, es necesario que usted nazca de nuevo, y este nacimiento lo da Cristo el Señor. Porque Cristo está en la palabra del Señor, donde por intermedio el gran apóstol dice: porque no se ha dado otro nombre bajo el cielo y sobre la tierra en quien podamos creer y ser salvos, solamente en Jesucristo, en este que vino desde los cielos a esta tierra. porque alma querida nos apresuramos, en que para nosotros no hay lluvia, no hay calor, porque Cristo viene, y Él lo hace también en forma individual, sabiendo que nuestra vida es semejante a la flor del campo. La flor en el campo nace en la mañana con mucha fuerza, con mucho vigor, pero al pasar el día, al llegar la tarde, la belleza de la flor se marchita, y ahora la flor es cortada y echada en el fuego. Así de perecedera es la vida del hombre en esta tierra. Después de la muerte, ya no podrá ser, ya no podrá clamar por el perdón de sus pecados. Hoy dice mi Salvador Jesucristo: usted tiene vida y salud, acéptelo en su corazón como su único Salvador personal, como su fiel amigo. Mi papá cayó al psiquiátrico por el alcohol. Y en ese periodo se muere mi hermano menor, que era Gerardo, que era un año menor que mí. Bueno, ahí mi mamá, ahí ya la crisis fue total. Iba 3 veces al día al cementerio. Llevaba madera, llevaba pañales, llevaba los palitos de la cuna para... Estaba formando la cuna en el cementerio, digamos. Y a nosotros nos dejaba botados. Entonces, lo que yo no tengo claro si fue por efecto del niño que mi mamá fue a la iglesia católica a pedir que le hicieran una misa, o fue por efecto de algún familiar de ella, un tío, algo así, no lo tengo claro. Y le dijeron que sí que la hacían, pero que costaba X cantidad de dinero. Entonces quedó muy afectada, porque en su creencia
pidió auxilio de la iglesia para la salvación del alma y le dijeron que no. Entonces, en esa noche, cuando mi mamá recibió esa respuesta, durante el día, llegó el grupo de hermanos de la Musa a predicar a la esquina ahí en Salesiano También, que era un punto habitual que hacían. Aparentemente antes no le había prestado mayor atención, pero esa vez predica la hermana Fidelina demente. Entonces la hicieron predicar y el Señor la usa para predicar el texto ese en Isaías en el capítulo 55. Venid todos los sedientos, venid, comprad, sin dinero, sin precio. Y esa palabra a mi mamá le impactó. Entonces ella dijo, esta es la religión que a mí me conviene. Esta es la religión que a mí me sirve, porque aquí a mí no me piden dinero. La otra religión me pide dinero, esta religión me dice que venga así. Y ahí se acercó a los hermanos. Ya cuando supieron que mi mamá abrió la puerta, bueno, venían a comprar de por allá, venían a comprar ahí al almacén para a su vez predicar. Ahí le predicaron el evangelio y mi mamá aceptó al Señor. El ángel del Señor pasa lista y el pastor Juan Luis Saavedra dice amén al llamado de su Salvador. Fue el primer guía de clase nombrado por nuestro pastor Pavés, designado a la clase de San Luis. En el año 1933 es nombrado redactor de la revista junto con asumir la dirección de la iglesia, por motivos del fallecimiento del pastor. Poseedor de un claro espíritu de observación y administración, tramitó la organización legal de la Corporación de la Iglesia Evangélica Pentecostal, obteniendo su personalidad jurídica en el mes de junio de 1940, lo que le permite, entre otras cosas, regularizar las escrituras de propiedades a nombre de la Iglesia. En reconocimiento a su labor, fue nombrado presidente de la corporación, cargo que ocupó hasta su partida. Su preocupación por el crecimiento de la obra del Señor se ve reflejado en la entrega de los locales de Puente Alto, Tegualda, Lovalle y Recoleta. Además, durante su ministerio, la Iglesia organiza 3 conferencias, en 1934, 1937 y 1943. Impulsa y dirige la edificación de un nuevo templo más sólido y más amplio, el que fue construido en menos de 2 años. Ese mismo año enfermó gravemente y el día 2 de marzo de 1952 parte a la presencia del Señor. En su reemplazo asume el hermano José Gómez Tapia, que desde hace un tiempo era su ayudante. El pastor, movido por el Espíritu de Dios, trabaja arduamente para que el Evangelio llegue a todo el rincón, instaurando actividades permanentes en 12 locales: La Musa, San Joaquín, León Prado, Bernal del Mercado, Departamental, San Francisco, Magallanes, San Nicolás, Cerrillos, La Victoria y Estación Yungay, permitiendo la expansión de la iglesia dentro de la ciudad. La iglesia celebra la conferencia en el año 1957, recibiendo a los pastores de todo el país y gozándose en el Señor. Queremos dejarle una cariñosa invitación. Nosotros, por misericordia de Dios, pertenecemos a la amada Iglesia Evangélica Pentecostal, que está ubicada en Sargento Aldea, esquina de Arturo Prat, a donde se celebran reuniones día martes, jueves, 1:15 para las 8, el día domingo 2 preciosas reuniones, a las 10:15 de la mañana, una preciosa escuela dominical, al alcance de todo oído y de todo entendimiento, como así también hoy día a las 19 horas, a las 7 de la tarde, se da inicio a una preciosa reunión espiritual. Que Dios les bendiga
Señor le guarde. Son nuestros sinceros deseos. Enrollado estoy en las huestes de Jehová, he resuelto pelear por el bien y contra el mal, con las armas de Dios y la espada espiritual, con Jesús en las luchas venceré. Llegó a trabajar donde yo trabajaba un hermano, el hermano José Rebolleo. Entonces el hermano me empezó a hablar, llevándolo al terreno espiritual, empezó a regar esa semilla que estaba sembrada en mi corazón. Entonces yo le empecé a contar también de que cuando niño
también asistía a la iglesia y me recordaba de un pastor, Pavé. Sí, me dijo así. Entonces, él me empezó a invitar también al local de Tocornal. Ya. Vamos a la iglesia, me dijo. Y fui una vez. Como van todos nomás. Miran, escuchan, se van. Claro. Y este hermano tenía pienso yo, porque tenía la sabiduría de Dios, que me habló un tiempo, pasaron 2 semanas o 3, pongámosle, volvió otra vez a echarle agüita a la semilla que estaba sembrada. Ya. Y en todo eso, en un restaurante, con un amigo, tomando, divirtiéndonos, tuve una trifulca, tuve que ir a la posta. Y fue así entonces que llegué yo, un parche por aquí, por acá otro, y el hermano le dio pena verme. Pero me siguió hablando, me siguió invitando. Y en una de esas últimas invitaciones ya llegué a Tocornal. Me paro en la puerta y miro hacia adelante y veo a mi hermano Rebolleo que está. Y me senté al lado de él, me paré, estaba cantando un himno. Y él cuando me mira se alegró, pues, ¿quién no se va a alegrar cuando? Entonces, él me mira y en eso el predicador invita a orar. Entonces el hermano se acerca a mí y me dice, mire, me dijo, aproveche la oportunidad, me dijo, que le está dando el Señor. Ínquese, me dijo, y cuéntele al Señor todas sus miserias. Alabado sea el Señor. Cuéntele al Señor todas sus miserias. Entonces esa palabra como que la pesé, ¿me entiendes? Me di una mirada a sí mismo. Ahí me di a dar cuenta que lo que el hermano me decía era que las miserias que llevaba adentro, porque por dentro era un miserable, ¿cierto? Y fue así entonces como empecé a asistir a Tocornal. Y así de poco a poco, ¿no? Y sin que casi yo me diera cuenta, el Señor empezó a hacer la obra. La labor evangelizadora adquiere un nuevo impulso con las misiones pedestres realizadas por grupos de jóvenes, ciclistas y voluntarios. En una ocasión fuimos a Valparaíso a pies, llegamos a Casablanca, el jefe usó astucia, dijo, hermanos, nadie nos quiere vender un pan, pero donde veamos un horno vamos a pasar como que no, derecho, sin ni mirar el horno, y más adelante nos vamos a camuflar, dijo, entre medio de las ramas, de los cerros, y van a venir 2 hermanos a comprar pan. Y así lo hicimos. Yo fui uno de ellos que vine a comprar pan. Y le dije, la señora, ¿podía bendecir? Usted vendernos pancitos, señora. Me dijo, ustedes pasaron hace poco por aquí. Ustedes son evangélicos, ¿no es cierto? Sí, señora, por misericordia de Dios. El Señor me lo mostró anoche que venían 15 personas
Y el Señor me dice que me preparara con mucho pan y mucha agua caliente. Vaya usted a buscar a todos mis hermanos que vengan por acá porque los estoy esperando. Así que cuando llegamos, todos le di la noticia, todos se alegraron, alababan al Señor, y hay una mesa grande, la tenía hasta con mantel la hermana. Y dijo, pasen, está todo listo, siéntense, tomen asiento. Ustedes son los misioneros que el Señor me mostró anoche. No hay pan en abundancia, hay agua caliente, sírvanse todo lo que quieran. Y no era de nuestra iglesia, era de la iglesia metodista pentecostal. Yo le tenía un celo antes, para mí no había otra iglesia sino la mía, la iglesia evangélica pentecostal. Y cuando me dice que era metodista, y yo dije también el Señor utiliza lo metodista. A la iglesia le quedaba una labor pendiente que era reemplazar el antiguo templo por uno más sólido y amplio. En una reunión de día domingo, el pastor Saavedra pidió a los hermanos alzar su mano y decir lo siguiente: prometo con mi mano en alto ante el Señor entregar un día de salario para la construcción de la casa de Dios. Y la iglesia respondió al llamado. En 1949, el día de la consagración del nuevo templo, se dirigió a la congregación y dijo: el dinero que tan confiadamente habéis puesto en mis manos, ahí lo tenéis en esas vigas de concreto. Y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por tanto, yo te aconsejo de que de mí compres oro refinado y puro, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestir, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. La gloria a Dios. Bueno, yo era católica, nunca pensé en el Evangelio. Hice muchas mandas y me había faltado vida, digo yo, para
pagado tantas mantas. Y como digo, busqué todo lo que es médico, psiquiatra, psicólogo, pero nada de eso pudo consolarme. Llegó ese estado tan ya lamentable que un día yo recuerdo que me tiré de rodillas en mi pieza y dije, si hay un Dios, por favor respóndame porque yo no puedo más. Y yo tengo un sueño una noche. Estamos los dos con mi esposo y me dice, ruégame y todo cambiará. Yo le digo, esto no tiene solución. Y lo tiro hacia un lado y inmediatamente miro a mi otro lado y veo al Señor Jesús. Sus ojos no le puedo decir si eran azules, verdes, pero esa mirada me traspasó hasta lo más profundo de mi ser. Y él me dijo, ¿por qué has creído los espíritus? Porque hasta los hechiceros a todo eso lo busqué yo. Cuando lo único grande y verdadero que es la vida soy yo. Me despierto. Me voy a rezar. Por favor respóndame porque yo no puedo más. Y estoy con la frente, como digo, así en la tierra, llorando, Dios. Y veo al Señor Jesús, sí, de la cintura a los pies. A mí se me olvida toda la aflicción, todo el dolor que llevaba, solo sentí que había pecado, que había faltado. Entonces le digo, Señor, perdóneme, yo no sabía que usted existía. Y ese amanecer bendito el Señor me perdonó. Me hizo una nueva criatura. De ese momento mi casa, que estaba llena de tinieblas, llena de dolor, llegó la luz. Aún no amanecía. Deben haber sido, no miré la hora, pero tiene que haber sido a las 5 de la mañana. Pero y como digo, ya todo cambió, había luz. Bueno, en eso se levantaron y le dije a mi hija, ella se iba al colegio, voy a la iglesia católica. Y partí a la iglesia, entro, pero nunca había sentido ese hielo tan grande ahí adentro. Y salgo corriendo. Y en la calle le digo, Señor, ¿dónde te voy a buscar? Porque yo tengo que encontrarte. Y ahí viene a mi mente que viniera acá donde había sido, como digo, más o menos 3 años que yo había estado aquí. Y vengo, era un día jueves parece, pero me recibe mi hermano Banda. Y yo empiezo a hablar, empiezo a decirle, yo no sé por qué estoy aquí, porque ustedes no me gustan a mí. Ustedes no creen en la Virgen. Que uno como católica tiene eso. Entonces me dice mi hermano, mire, vamos a pasar a orar. Y empezamos a orar ahí en un rinconcito de la iglesia. Y cuando estábamos orando, él oraba, yo no. Siento lo mismo que había sentido en mi casa. Y le digo, aquí está. Esta década representa el desarrollo de una nueva forma de evangelización dirigida a los más pequeños. En vista de la necesidad que se observó en los niños de la iglesia, nuestro pastor Gómez, con un pensamiento visionario, incentiva a la juventud a participar en los cursos de la Asociación Pro Evangelización del Niño para entregar el Evangelio a través de clases visualizadas. Se inicia así un ministerio que fortaleció la enseñanza bíblica para los niños de la iglesia y abrió una puerta que hasta hoy ha permitido alcanzar niños, vidas y familias para Cristo. Sabemos nosotros cómo se forma o se gesta en nuestra iglesia lo que son las clases bíblicas visualizadas. Como el Señor permite que estas puertas al año 68 se abran a un par de misioneras venidas desde muy lejos que muestran al pastor Gómez en aquellos días el trabajo de la evangelización.
Si bien en nuestra iglesia desde siempre se han hecho clases de niños, pero desde la connotación que adquiere desde ese año en adelante es muy valiosa. Y una de sus voluntades que creo que a nosotros como profesores de las clases bíblicas visualizadas nos involucra es que Él por su palabra nos muestra y nos dice así es, que la voluntad de Él, que ninguno de esos pequeños se pierda. Y al decir el Señor que ninguno de esos pequeños se pierdan, se está refiriendo tal vez a esas almas pequeñitas que muchas veces las vemos correr, jugar en los pasillos de nuestras iglesias, aunque para más de alguno estorbe, pero cuán valioso es para el Señor esas almas pequeñas. Primero están las clases de evangelización, que estarían dirigidas a ese niño que por primera vez llega a una clase. Yo les voy a enseñar cómo se lee este libro que no tiene letras ni palabras, pero tiene colores, y el Señor por sus palabras nos explica cada uno de estos colores. El primer color es el amarillo. Amarillo. El amarillo. En la calle de oro. ¿Son qué cosa? La calle de oro. ¿Y dónde se encuentran esas calles? Se invita a los niños a que conozcan a Jesús como su Salvador. Pero luego de eso ya viene una segunda parte que viene a ser como el objetivo de las lecciones o clases dirigida ya a crecimiento. Crecimiento de los niños. O sea, si un niño ya ha recibido a Jesús en su corazón, ¿qué tenemos que darle ahora? O sea, ese es el primer paso. Y crecimiento sabemos que es algo que no dura un par de días, sino que ya viene a ser para toda la vida. No podemos estar tranquilos, no podemos estar indiferentes ante tan grande necesidad que hay en el mundo. Y el deseo del Señor y su propósito, mis amados hermanos, es de que nosotros proclamemos su verdad. Cabe hacernos la pregunta en esta noche. Nos mantenemos como en el principio. Nos mantenemos en esta misma pasión. Yo tengo serias dudas que exista una quinta generación de pentecostales en Chile, así como van. Van a tener el nombre, va a ser parte del rito, de la liturgia, los tres glorias a Dios, los aleluya, sí Señor, amén, todo eso. Pero del alma pentecostal, de la fuerza, de la pasión por las almas, no sé. No sé. Así que vamos a escuchar a nuestra hermana Elena, que ya viene de la amada iglesia en Valparaíso. Mis hermanas señoritas, conviene que yo les declare las maravillas que Dios ha hecho. En el nombre del Señor le ordeno que guarde silencio. ¿Pero por qué? Porque esta escuela dominical es exclusivamente para escuchar la palabra de Dios y no para escuchar sus testimonios. Pero la palabra del Señor nos dice que el Evangelio Por favor, hermana, usted no me interrumpa. Estoy hablando con la... Que hemos tenido la oportunidad de escuchar a nuestra hermana Elena. Ha sido de mucha bendición. Está bien, pero la palabra dice, sométase toda persona a las autoridades superiores
porque las que hay por Dios han sido establecidas. Así que orden, por favor, todos a su lugar, todos a su lugar, por favor. Insisto que debemos de escuchar a nuestra hermana Elena, insisto. Yo, hermano Saavedra, si tanto defiende a la hermana Elena, le voy a pedir que se retire usted de este lugar. Váyanse de este lugar y váyanse a escuchar el testimonio allá, afuera, pero aquí no va a escuchar el testimonio. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros Señor, el Espíritu otro Santo. más que está apoyando a la hermana Elena, son todos unos blasfemos, Señor. Váyanse todos de este lugar, todos váyanse de este lugar, son todos unos blasfemos. Dios tenga misericordia de ustedes. Dios tenga misericordia. Se reunían en las casas, era muy como en el tiempo apostólico, muy y hostilizado y molestado, no solo por la policía, sino que por los vecinos, y no era muy grato ser canuto. Te tiraban huevos, te tiraban tomate, en los desfiles, cuando los hermanos iban, tiraban las vacinicas o las chatas, pues hay que tener el cuero duro. Pero también eso alentaba y fortificaba este espíritu de lucha, este sentido de fe. El grupo desprendido de la Segunda Iglesia Metodista de Santiago se organizó entre el 21 de febrero y el 3 de marzo de 1910 y se llamó Segunda Iglesia Metodista Nacional. Su pastor fue Víctor Pavés Toro, quien había sido ayudante del pastor metodista. En calle Nataniel, esquina Santiaguillo, en el patio de la casa del hermano Carlos del Campo, comenzaron a ver hecha una realidad la promesa de Jesús: donde hubieran 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. La iglesia creció y en el año 1912 arrendaron un local en la calle Maule, 1070, 1076 y 1078. Lugar que al poco tiempo se hizo estrecho y en el año 1914 se trasladaron a la calle Gálvez, 1531. Finalmente, y para la gloria de Dios, el día martes 21 de octubre de 1919 se consagró un pequeño templo ubicado en calle Sargento Aldea 982. A lo largo de todo el país, la gloria de Dios se hacía visible. Las dificultades contra las que debía luchar la nueva iglesia metodista eran muchas, pero la fe del pastor Huber era firme y se mantuvo inalterable. La iglesia metodista pentecostal apenas sobrevive y está a punto de desaparecer. Albert Simpson, fundador de la Alianza Cristiana y Misionera, viene a Chile, se entrevista con Huber. Viene Barkovi, viene todo, Tapson viene a entrevistar con él, para incorporar la alianza y las iglesias metodistas pentecostales a un solo movimiento. Y después viaja el presidente mundial de la Asamblea de Dios. Y es precisamente la férrea doctrina, los férreos conceptos teológicos de Huber lo que lo impiden. Cuando tiene un movimiento a medio morir saltando, a punto de extinguirse, donde él mismo tiene que vivir a veces con lo mínimo. Entonces, ¿qué hace que Huber
se vaya por el camino más áspero, más duro, más incierto. Su firmeza doctrinaria. ¿Sabe dónde está la firmeza doctrinaria? Que tanto la alianza como la Asamblea de Dios exigía el bautismo por inmersión en los adultos. Son baptistas, son anabaptistas. Y Joubert dijo, no. Yo soy metodista. Hundo mis raíces en la Iglesia Anglicana y en el movimiento luterano. Por lo tanto, nosotros, nuestros hijos, son hijos del pacto de la gracia de Dios con los hombres. Y el bautismo es la señal externa de este pacto, así como en la antigua dispensación era la circuncisión. Tenemos grandes tareas por delante. El mundo está abierto para llevar este gran mensaje. Se abrieron las cárceles. Bendito y alabado es el Señor. ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros en esta última jornada? En estos últimos días en que mi trabajo, en que mis estudios, en que mi casa, el Espíritu Santo nos lleve para que en nosotros sea hecho una realidad el propósito de Dios en nuestras vidas. Si hay algo importante que tenemos que hacer hoy, es ganarnos un alma. Uno solo. Eso es lo que cobra importancia. ¿Cuánto vale? Más que todos los tesoros de esta vida. Bien, mi testimonio parte de, yo creo que de siendo de bien niño ya. Tuve siempre esa necesidad de buscar al Señor. Me sentía, a veces cuando dormía en las noches y era niño, siempre sentía que debía buscar al Señor. Y si no oraba al Padre Nuestro antes de dormirme, me sentía mal. Yo no podía como dormir, me quedaba así quieto ahí. Así que empecé a buscarlo así, de a poquito, muy poquito. Y siempre quería encontrar al Señor, y cuando había concentraciones o había algo especial, trataba de encontrar al Señor, buscar, y bueno, ahí quedaba siempre. Y cuando invitaban a orar a las personas que no tenían su testimonio, yo siempre me quedaba como que paso, no paso, y ahí estaba en ese dilema. Hasta que una vez estando de vacaciones, que nada que ver, un momento en que yo no me lo esperaba, hicieron la misma pregunta: usted, los que no tienen su testimonio de salvación, ¿quién quiere pasar? Y yo estaba ahí de nuevo, paso. Tenía 13 años entonces. Y de repente viene alguien atrás y me toca el hombro y me dice, ¿por qué no pasa? Entonces me preguntó, un hermano anciano. Y yo dije, ¿verdad? ¿Por qué no paso? Y como que ni siquiera lo miré, así como que hice así y avancé. Entonces en ese momento me llegó algo especial en mi vida. Y ahí es cuando sucede un cambio en mí. Eso no significa que después yo vaya a ser un hombre perfecto, sino que en ese instante hay un cambio. Y en ese momento me empecé a dar cuenta que el Señor empezó a hacer una obra, transformar mi vida, transformar mi ser, dejar las cosas malas, dejar el pasado atrás. Que yo creo que eso es lo que más cuesta, es dejar el pasado atrás, porque a veces pone los pensamientos en la cabeza de lo que uno hizo alguna vez, pero que el Señor limpia todo aquello y a uno lo libera. Y finalmente, por eso yo digo que mi testimonio de salvación no sé si tiene una fecha como algunos
tienen fecha. Yo partí a los 13 años cuando el Señor siento mi primera convicción de pecado. Cuando de ahí me dolió mi pecado y le pedí perdón al Señor. Pero de ahí viene un proceso día tras día, que día tras día mi pecado me duele delante del Señor, porque día tras día no está pecando delante del Señor. Entonces, desde ese momento yo me considero como salvado, perdonado y redimido por la sangre del Señor. A fines del año 1989, con la partida de nuestro superintendente José Silva, nuestro pastor Eduardo Valencia, por un llamado de Dios y acuerdo unánime del honorable cuerpo de presbítero, asume la superintendencia de nuestra iglesia. En el año 1982, Dios lo honra con dirigir la iglesia que le vio nacer espiritualmente. Da libertad para que la hermandad active los distintos grupos de la iglesia, jóvenes, señoritas, ciclistas y coro general, los que en algunos casos sobrepasan los 100 hermanos. Se forman los coros en las diferentes clases, lo que genera un buen espíritu para alabar el nombre del Señor, y se establece que cada martes y jueves un coro se encargará de la adoración en el templo. Se construye el local de Radal, que más tarde sería la iglesia en Quinta Normal, y se adquiere un sitio en la localidad de Batuco para los paseos de la iglesia. Se dona también parte de este sitio para la formación de la iglesia de Batuco. En su reemplazo, el Señor designa al pastor Oseas Gálvez. La iglesia comienza a buscar el rostro del Señor en oración y se establecen 15 minutos después de la palabra y 5 minutos después de la reunión por los hijos de la promesa. Hubo en ese tiempo la necesidad de orar por los hijos de la promesa. Los 5 minutos. Me acuerdo que se terminaba la oración, la reunión, y se quedaban a orar por los hijos de la promesa. Y yo soy producto de eso. Y mi expresión de alabanza siempre va a ser esa. Gracias a esa mamá anónima que oraba por su hijo que estaba perdido, y ella también intercedía por los otros hijos de la promesa. Y en eso soy yo. Tengo una madre que también es cristiana y ella también oraba por su hijo. Y yo soy el resultado de eso, de los hijos de la promesa, de esa oración, de esa Dorca fiel. El pastor, viendo la necesidad de obreros maduros y aptos para toda buena obra, decide formar el grupo de jóvenes casados. Había muchos hermanos en esta condición que éramos activos y cuando nos casamos nos los vimos igual. Entonces, ¿qué hizo nuestro pastor? Entonces, formar este cuerpo de hermanos casados. Arsi pudo levantar a esos hermanos y los llamó por nombre. Esto, y los entró a llamar. Y entonces, y los hizo una reunión, la primera reunión en Los Cerrillos. Y entonces ahí dijo que este grupo, Dios iba a levantar hombres para cosas que realmente él no se lo había imaginado quizás en ese momento, pero Dios los necesitaba. Dijo así. Entonces, por esa razón, él nada más, él cumplió con lo que él sintió en su corazón. Y por eso, y fíjese que fue así, realmente como él lo dijo, así fue. Dios formó un cuerpo harto grande y nos unió en oración, en ayuno. Y sabe que Dios entró a manifestar grandemente. Hizo tremenda sanidad, sanó de cáncer, operó, hizo tantas maravillas, y que donde íbamos a los locales, las reuniones no salían ante la 1 y las 2 de la mañana, pero eran reuniones hermosas. ¿Cuánto deseamos, hermano, ahora volver a esos días que tuvo el cuerpo? Pues donde éramos como 70, 80, éramos muchos. Pero gracias a Dios, y damos muchas gracias al Señor, que el grupo todavía está en pie. Si un alma se ha salvado en el trabajo que el cuerpo ha hecho, hemos ganado todo lo que realmente está pagado, todo. Los sacrificios, los gastos, los desvelos, las oraciones. ¿Por qué razón? Porque en alguna manera, hermano,
nos llena de gozo el servir a Cristo. Porque nosotros hemos hecho un mínimo esfuerzo por hacerlo, referente a lo que Él ha hecho para nosotros. Él lo ha hecho, porque le ha dado el crecimiento y ya ha llamado a las almas. Se construyeron los locales de Yico, Javiera Salas, Victoria Norte y Martínez de Rosas. Además se compra y se habilita Casa de Jairo y Betania. Pero el camino es largo, la jornada es pesada, el desierto es pesado. Y llega el momento en que Cristiano encontró el árbol y debajo de él se tiró. Y llega a decir: hasta aquí nomás, Señor. Hasta aquí llego yo. No puedo más. Bendito y alabado sea el Señor. Pero los que esperan en el Señor, los que en Él confían, los que se han propuesto servirle, tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, criarán alas como las águilas y volarán. Cuando me siento yo caí a la cama, no podía moverme. Estuve 2 semanas que no podía moverme. Cuando pude moverme, me fui al sur a un médico y el médico me mandó a hacer una eco. Me sacó la eco el hombre y la mira. Por Dios, me dijo usted, me dijo, ¿cómo está? Y se quedó como un minuto mudo, me dijo, ¿cómo está? Tiene, su columna no sirve para nada, está totalmente deshecha. De ahí me dijo, mire, me dijo, ahora llega a su casa, se va a acostar 6 meses, me dijo, a la cama, no se va a mover 6 meses. Llegué y me fui a la casa, todos 2 días en cama y me levanté y salí andando. Despacito, despacito, no podía levantar los pies porque andaba con el pie a la rastra. Entonces me iba para el grupo. De la casa mía se daba 1 hora y media en llegar al grupo. Después que llegaba al local, me hincaba en el palanco así y no podía pararme. Tenía que hacer señas con las manos que no fueran a parar porque no podía pararme. Entonces llegó, pasó como 2 o 3 meses así. Y un día en la vigilia, estaban los hermanos de la cárcel, en el local. El hermano dice, pasemos a orar adelante. Pasamos a orar y me subí a la suite al altar, me puse a orar. De ahí llegó un instrumento allá y me hacía cariño con su manito y me decía, tú estás muy enfermo, me decía. Dice el Señor que tu columna no sirve para ninguna cosa, para nada, es entera. Sí, amén, le decía yo. Entonces me decía él, y porque hay sido fiel, me dijo, el Señor te va a sanar de tu columna, amén, le decía yo, y estaba yo de contento. Me decía, nunca, siempre salió a los servicios enfermo, muy enfermo. Entonces llega el instrumento y me endereza la barriga, así yo me enderezo rápido, porque yo quería que me sanara. Y toma sus manitos, las pone así, ¿ves? Las donó así, las puso así sus manitos y me las pasa del cuello del mentón hasta la cintura. Y cuando me pasa sus manitos, hermano, yo siento una corriente tan grande que me pasa por el cuerpo. Llegó desde donde me puso sus manos, era hacia allá corriendo para abajo. Allá corriendo y vi como la electricidad que pasaba por mi cuerpo. Y yo me enderezo y me paro glorificando a Dios. Yo decía, gloria a Dios, aleluya, todo, porque era una cosa tan grande, a ver si no podía moverme mi columna. De ahí, y ahí siguió la sanidad, ya era siguiendo Mario más la columna. Y
El médico me dijo no tomara ni una cosa, pensar ni nada. He tomado hasta 50 kilos de saco de harina. Y gracias al Señor estoy bien, no tengo ni un dolor. Ahora hago mi vida normal. El año 2006, por voluntad de Dios, termina el periodo de nuestro pastor Oseas Gálvez. Su labor en Sargento Aldea comienza en el año 1990. En este periodo se realizan en nuestra iglesia 2 conferencias internacionales de pastores, en el año 1993 y 2001 respectivamente, haciéndose notoria la provisión de Dios y bendición espiritual para la hermandad. El templo se amplía hasta su tamaño actual y se adquiere la propiedad de Casa Betania y Casa de Jairo. En 16 años de ministerio presenta 22 obreros al pastorado. En el año 2006, nuestro amado pastor es trasladado a la iglesia en Ñuñoa. El Señor designa a nuestro pastor Eliseo Caro Parragués como el nuevo siervo. Inspirado por Dios, decide crear el grupo Intermedios Boanerges. Porque sucedía de que muchos jóvenes quedaban, como podríamos decir, saliendo de las clases visualizadas. Por lo general se iban afuera y ya después, a los años, quizás volvía el Señor a traerlos. Pero ahora, con este grupo, todos esos jovencitos y esas jovencitas aparecieron. Y con esto se formó el grupo de juventud intermedia. El deseo de nuestro pastor era de que, por lo menos, que es lo más grande por cierto, era de que cuando ellos se jubilaran, entre comillas, y pasaran al grupo de jóvenes y al grupo de señoritas, por la edad ya, llevaran su testimonio de salvación. Ese era el objetivo a cumplir. Bueno, eso está todo en las manos de Dios y Él lo ha ido haciendo en su gran misericordia. Viendo también la necesidad de llegar a los enfermos, se formaliza el trabajo para llevar asistencia espiritual y material en los hospitales. Una inquietud que llegó a nuestra amada Iglesia Evangélica Pentecostal, donde obviamente se tomó muy a bien que podamos nosotros como iglesia visitar los hospitales, donde nos invitaron a un congreso. Los médicos decían, nosotros cambiamos órganos, cambiamos todo lo del cuerpo, pero no podemos llegar donde llegan ustedes, que es la parte espiritual. Tenemos 2 formas de poder hacer este trabajo. Primero, se hace la parte, nosotros que somos los voluntariados, que llevamos literatura y todo lo que es Biblias al que lo desee. Y está el otro grupo que el hospital se le llama el manito gato, que corta el pelo y lava el pelo, y esta vez cuando están haciendo ese trabajo ellos le cantan alabanza y le están hablando de la palabra del Señor. Impulsa y apoya a la obra carcelaria. Aunque antes habían hermanos, algunos hermanos que asistían a las cárceles en forma voluntaria,
pero desde el año 2000 comenzamos ya como grupo de la iglesia. El año 2003 ya fuimos autorizados con documentación por parte de nuestro superintendente y el cuerpo de presbíteros y poder llevar el evangelio a las cárceles, a los privados de libertad. En este momento nosotros estamos con una metodología de valorización humana donde estamos tratando a la persona en su forma integral. Una metodología que comienza con la valorización de la persona, haciéndole entender primero que nada que es culpable de lo que cometió. Posteriormente nosotros le hacemos ver que a través del Evangelio ellos han perdido la libertad, sí, pero el Evangelio les permite una nueva forma de vida y nosotros a través de del trabajo material les hacemos sentirse personas dignas. Pierden la libertad pero no la dignidad. Después de eso, donde el hombre ya está viviendo, o la mujer, de una forma un poco más digna, se comienza un trabajo de recuperación de la persona, ya sea a través de la educación o del trabajo. Comenzamos a prepararla para el egreso. Se buscan las redes de apoyo con sus familiares para que el día que ellos salgan puedan tener donde llegar, porque hay muchos de ellos que se van en libertad y no hay donde llegar, su familia les cerrado las puertas. En otras ocasiones la familia está dentro del círculo de la delincuencia y ellos no quieren volver allá. Hay que buscar donde colocarlo, donde ponerlo, ya sea en una casa acogida o alguna persona que lo asista. En una reunión con el alcalde de Santiago, el señor Alcaíno, 1 año y medio, 2 años atrás, él decía que los evangélicos tenían una gran parte de culpa en que la delincuencia haya avanzado. ¿Y cuál era la culpa del mundo evangélico? Es el haber dejado las esquinas donde iba a predicar, el haberle dejado las esquinas a los drogadictos, a las prostitutas, y a los delincuentes. Ya no se ven los evangélicos como se veían antes, como se veían 20, 30 años atrás. En la mayoría de las esquinas habían evangélicos cantando. Y hoy no se ven, pues en la semana, escasamente el día domingo y no más de 1 hora. Porque la delincuencia, la prostitución, la drogadicción, la falta de honestidad disminuye proporcionalmente al crecimiento de las membresías. Y no como hoy día, que tenemos 17% de población evangélica y aumento de la delincuencia. Entonces algo no está funcionando. ¿Qué tenemos? Una religiosidad formal también en el campo evangélico. Antes decíamos que los católicos tenían una religiosidad formal. Hoy día, ¿cuántos evangélicos son nominales? Mejor si hiciéramos una encuesta nos llevamos con nosotros. Hay más evangélicos fuera que adentro. Traté de hacer un catastro cuando entré en María, de ver si encontraba hermanos o hijos de padres cristianos de nuestra iglesia dentro de las cárceles. Me fue difícil encontrar, había unos. El año pasado hicimos un nuevo catastro y lamentablemente llegamos a la cantidad de 100 personas relacionadas directamente con familias de nuestra iglesia en las cárceles. En 9
vez en 8 años, la progresión fue muy grande. El día que seamos capaces de nosotros aprender de ustedes la pasión por los hombres y vencer los prejuicios y los miedos, lo detestamos. Ustedes bajen la bandera de sospecha de la teología verdadera, de la teología profunda, de esa teología que hace sostener esta iglesia. No nos para nadie. Pero ¿quién para una iglesia profundamente teológica que puede dar testimonio de la fe que tiene, más allá de la forma, más allá de los externos, sino que la profundidad, en esa que transforma las sociedades no tanto por la asistencia a los templos, sino por la fe que se vive en la sociedad, dentro de la sociedad misma, donde no hay necesidad de andar predicando sobre las virtudes cívicas, porque a lo mejor no se lo llevarán toda la semana metido en la iglesia, pero no hay un papel botado en la calle. Su palabra haga vida en nosotros. Mis amados hermanos, y espero a la luz de este mensaje del Señor nos conduzca a poder levantar nuestras cabezas, porque la redención está cerca. Le invito a que oremos al Señor. Si verdaderamente usted quiere entrar en plenitud en estas labores, que aquí está el Señor. Oremos delante de su
parado por las esquinas, preguntar por las sendas antiguas y andar por ella, andar por ella. Bueno, ojalá mi iglesia entienda y se acuerde de esos tiempos. Aún quedan hermanos antiguos, muy pocos quedan, pero mi Dios no se ha muerto, mi Dios vive. Él es poderoso para hacer misericordia con nuestra iglesia, no solamente aquí en nuestra iglesia Sargento Aldea, sino que a través de todo Chile y el extranjero.